Bueno, Lautaro, primero pues sentate, vuelve a mí y ahí te hago la primera pregunta, ¿te parece? Soy Lautaro Fernández Selem, soy licenciado en Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Hago periodismo, me considero periodista, aunque no haya estudiado, es un oficio que me ha enseñado la vida y el trabajo justamente, así que tratando de unir esas dos cuestiones. Como primera pregunta, últimamente está hablando mucho de la cuestión de la geografía y la política por el tema de la ley de glaciares y por el tema de la minería y demás. ¿Qué se puede decir de eso? Y como cosa subsiguiente, como pedacito a continuación, eh, esa discusión que siempre está entre recursos naturales, cambio climático y desarrollo económico. O sea, ¿qué se puede decir de glaciares? Y para encontrarle el agujero al mate, ¿cómo se puede hablar de ambientalismo o desarrollo económico? Y es una discusión, son varias discusiones complejas. Primero, señalar que la ley de glaciares es un ejemplo, es un pedacito de la táctica en función del debate estratégico acerca de los recursos. La ley de glaciares eh, dispone, en realidad la modificación de la ley de glaciares que tiene la Argentina, dispone la falta de control, explaya, explicita la falta de control sobre inversiones y proyectos extractivos y mineros sobre el ambiente glaciar y periglaciar en la Argentina, que es una buena parte del agua congelada, muy brutalmente dicho, que existe en más de 16.000 glaciares que tiene la Argentina. La ley de glaciares tiene muchos puntos para tratar, pero específicamente me gusta ilustrarlo con uno, que es que en su artículo 6 habla de la relevancia que deberán considerar las provincias para evaluar los proyectos mineros o de cualquier tipo de orientación económica que se deseen hacer sobre los ambientes glaciar y periglaciar. ¿Cuál es la cuestión con esto? Que la palabra relevancia implica que debe definir la provincia qué tiene relevancia como impacto ambiental y qué no. Esto deja de ser una definición nacional de entes nacionales, sino una definición provincial. Se desregula el control ambiental, los estudios de impacto ambiental pasan a ser particularizados, se otorga a las provincias, como en otros momentos también, en distintos temas, la capacidad de negociar directamente con los emprendimientos cuál va a ser la afección o no que se le dé, el daño o no que se le explicite, que se le ejecute al ambiente glaciar y periglaciar. Entonces, la ley de glaciares, la modificación, lo que viene a traer es una discusión acerca del control de los recursos naturales de la Argentina. Si por ello fuera, directamente no habría una ley de glaciares. Cada uno haga lo que quiera, donde quiera. Los recursos son para el que los explote y no de la nación argentina. Y sería el mundo del libre mercado pleno, absoluto, que están buscando implementar en la Argentina. Desde ese lado, creo que la defensa de la ley de glaciares dio mucho para debatir. Por supuesto, parlamentariamente no se pudo frenar, pero creo que es un debate mucho más grande, mucho más amplio, el que hay acerca de los recursos naturales en la Argentina, y este gobierno es el que viene a facilitar su extracción, pero no una extracción ni controlada ni fructífera, aunque sea de alguna manera, para la Argentina o para las provincias, sino para el inversor privado, que pone poco, se lleva mucho y no... eh, a ver, la cuestión es que ni siquiera en un modelo agroextractivista como fue el implementado durante el neoliberalismo en los 90, que todavía seguimos encontrando las rémoras, seguimos encontrando esas definiciones legales que implantó el menemismo, que es que las mineras, las petroleras, cuando vienen a trabajar, tratan de dejar lo menos posible dentro del circuito no solo nacional, provincial también. Tratan de dejar lo menos posible y llevarse la gran tajada del recurso natural argentino. Así que de todos los recursos naturales que tiene la Argentina, que son muchos,
El agua es seguramente el más sensible porque es aquel bien necesario para la vida y que además, en este caso, en el ambiente de conservación del agua, que son los yacimientos de agua, que son los glaciares, eh, pasa algo que tiene una particularidad a diferencia de otras, que es irreversible. Es decir, si se contamina un glaciar, un pequeño curso de agua es irreversible. Después se puede ir a un juicio, pedir una indemnización, que cambie el gobierno, que se repare económicamente el daño, pero el glaciar y ese agua ya está contaminada. Entonces, no se trata solamente de una inquietud económica, que lo es y muy importante, sino también de la vida y el bienestar mismo. Eso sobre el tema glaciares, obviamente la complejidad de la discusión de los recursos estratégicos de la producción nacional en la Argentina es mucho más compleja, tiene muchísimas aristas, pero en cualquiera de ellas, obviamente, este gobierno nacional lo que trata es de debilitarlos. Se puede decir que uno de los grandes errores, no sé si errores, horrores, mejor dicho, de la Constitución del 94 es haberle dado los recursos naturales a las provincias. ¿No sería lo ideal, o vos qué pensás sobre constituir una empresa estatal de minería? Que, por ejemplo, el oro y la plata sean de propiedad exclusiva del Estado Nacional. Eso sería un debate, así como este gobierno quiere destruir el Estado y tenemos uno dicho por él mismo, estaría interesante discutir en el peronismo una empresa estatal del oro. ¿Qué opinas de eso? Sí, totalmente. De hecho, a ver, YPF es la empresa nacional del petróleo, con todas sus dificultades y discusiones también. Se tuvo la iniciativa de YPF Litio, que es por ahora no obviamente la dominadora, sino prácticamente un instituto de investigación, YPF Litio, eh, que incluso llegado el momento no se logró ni siquiera traer una cantidad pequeña de litio para ser investigada en el espacio del proyecto ubicado en Berisso, donde tiene su sede YPF Litio y YPF Desarrollo e Investigación. Es decir, tuvo una potencia bastante laxa y por supuesto ahora ninguna en absoluto. Sí son importantes siempre las iniciativas estatales para la regulación, el control y definir la estrategia de rumbo de la producción nacional. Obviamente, las potencias extranjeras y las empresas que buscan el usufructo de esos recursos no van a dejar tranquilamente que el Estado argentino se haga fuerte, genera su propio Estado empresario, sus empresas nacionales, para regular o por lo menos participar, porque ya ni siquiera estamos hablando, dada la distancia, la brecha que se ha generado en tanto tiempo y tanto daño, ya no estamos hablando de controlar y dominar monopólicamente por parte del Estado. Estamos hablando de que empresas de capital accionario estatal puedan participar y mediante esa participación puedan definir algunos tiempos, momentos, valores de la economía de mercado de cada uno de esos hidrocarburos, de cada uno de esos minerales, pero es algo que lamentablemente creo que el campo nacional no ha pensado y no ha podido llegar a implementar con fortaleza y ahora se encuentra muy debilitado. No estamos pudiendo dar respuesta en muchos ámbitos, por supuesto, y es un tema tan sensible que solo puede revertirse justamente desde el control y el gobierno del Estado Nacional. No puede crearse desde la oposición, no puede desarrollarse desde el parlamentarismo solamente, hay que tener las herramientas del Estado, que no va a ser el único actor, pero que va a ser un actor fundamental. Aníbal Fernández en Gelatina, cuando le preguntaron, dijo, ¿qué querés conservar? Y dijo todo. ¿Lo escuchaste eso? Sí, sí, un pequeño corte, no quiero, no tengo todo el contexto de la nota, escuché ese pequeño corte, pero sí lo escuché. De alguna manera él sostenía que el esfuerzo que se ha hecho al pueblo argentino era tan grande que ya no se podía volver atrás así nomás. Digo, hay hombres del movimiento peronista que quieren captar votos por derecha. Pichetto, por ahí Guillermo, no sé, que quieren seducir al liberalismo para construir un gran frente nacional. De alguna manera, ¿vos crees que el próximo gobierno, que ojalá sea un gobierno peronista, eh,
va a ser un gobierno más, o sea, para mí lo ideal es ser un gobierno nacionalista intervencionista, pero no estaría, o sea, sería posible por ahí que el próximo gobierno sea un gobierno peronista más lavado, más de buenas maneras con la gran capital, si llegan a ganar los pichitos de la vida. No, no, yo ahí creo que de las pocas certezas que me parece que tengo, que no son para nada generales y por supuesto probablemente sean equivocadas, creo que un próximo gobierno nacional tiene que hacer todo lo posible, lo más rápido posible, para fundamentar las bases estructurales del bienestar del pueblo argentino sin medir la relevancia electoral, particular, sin pedir el buen visto ni de capitales extranjeros y ni siquiera el buen visto de de todo su propio movimiento. Es decir, necesitamos decisiones fuertes. Yo sé que es muy vulgar y sencillo decirlo, pero hacer lo que hay que hacer. Si se exige la creación, la nacionalización de recursos estratégicos, si se exige el control fuerte de empresas que están en manos privadas a capital nacional, la creación o el desarrollo de unas fuerzas armadas potentes y solventes, sobre todo, capaces en la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur. Si debemos generar ingresos y redistribuir ingresos que hoy existen, no que haya que generar, que obviamente hay que generarlos, que hoy existen en función de las clases más humildes, generar infraestructura básica en los pueblos, hay que hacerlo y hay que hacerlo con todos los recursos disponibles. Yo sé que obviamente no es mágico, no es de un día para el otro, pero no escatimaría en conflictos. Es decir, no ahorraría conflictos de ser necesarios. Por supuesto que exige ciertos consensos, pero si no se los encuentra, hacerlos avanzar igual. Porque esto es lo que hicieron justamente en este gobierno. No pidieron permiso, avasallaron las leyes, no buscaron un consenso para hacer las cosas, generaron consenso a partir de hacerlas. Hay distintas medidas acerca del ajuste del Estado, el recorte. Dijeron, vamos a hacer un ajuste del Estado, lo hicieron, y después todas las fuerzas políticas salieron a decir, bueno, era necesario, la verdad, hacer un ajuste en el Estado, no estuvo tan mal. Eso, por supuesto que es la decisión política, que es la determinación la que genera las condiciones y no al revés. Entonces, no quiero faltarle a la verdad o al contexto de lo que dijo Aníbal. Eh, yo creo que sí, que hay que cambiar naturalmente muchas cosas. Probablemente para un funcionario hay cuestiones en la práctica que le sea más cómodo dejarlas. Es decir, había una planta en algún organismo de 200 trabajadores estatales, se redujo a 20. No van a y dice, no hace falta reincorporar 180 realmente, así que bueno, nos hizo un favor porque había mucha gente. Esas son las discusiones, pero son discusiones muy pequeñas que no hacen a la estructura nacional, que no hacen a sentar las bases de la transformación. Así que me parece que eh, será menester tomar decisiones, más que generar consenso. Yo creo que lo único que se puede coincidir con Aníbal es que de alguna manera tuvo más certeza el gobierno de Milei, o fue más, si se quiere, peronista en lo procedimental que él en lo procedimental Alberto Fernández, que primero pedía disculpas y después hacía. Digo, eh, de alguna manera, ¿qué análisis puedes hacer haciendo un poco de historia sobre el gobierno de Alberto? Que hizo cosas interesantes como el alquileres o el teletrabajo, pero después como que terminó en términos económicos siendo un gobierno Guzmán siendo un hombre casi liberal, digamos, no era un hombre intervencionista, ni mucho menos. No, yo bastante a contramano de todos mis compañeros, digamos, soy, y es una humorada en mi grupo de amigos, yo soy eh, un relativo defensor del gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué digo esto? Primero que hay que verlo en contexto, tuvo las peores condiciones
gubernamentales anteriores, por supuesto venía el gobierno de Macri con una deuda absoluta y una caída del PBI industrial, de la capacidad industrial instalada, una pobreza en crecimiento, una cantidad de trabajadores desempleados que crecía, es decir, tuvo un gobierno anterior como el de Mauricio Macri muy difícil. Segundo, ni hablar la pandemia, y luego todas las consecuencias derivadas de la misma a nivel psicosocial, a nivel sanitario, etcétera. Por supuesto, la guerra de Ucrania y las derivaciones y una cantidad de flagelos externos. Por supuesto que esto no explica todos los problemas del gobierno de Alberto Fernández. Una alianza para mí inteligente para ganarle a Macri, porque si no, no iba a ser posible. Eh, una salida o una resolución con el Fondo Monetario Internacional que era la posible dentro de lo posible. Así como yo dije, hay que tomar decisiones fuertes, drásticas, se tomó una decisión que era posible, como la tomó Néstor Kirchner en el 2005 con el Fondo Monetario y otros tantos acreedores. Y sobre todo un frente interno en el cual Alberto se le dio la presidencia, pero se puso en cuestión su conducción absolutamente. Y entre que él no la supo hacer valer, no la supo defender, no la supo hacer crecer, y que el resto de los espacios del mismo frente no tuvieron pruritos en dañar al propio gobierno, en una disputa de poder, y que Alberto Fernández no supo, no pudo, no quiso mediar, conducir en realidad, no mediar, de hecho el problema fue que la medió, eh, derivó en un desastre político. Para mí no un desastre económico. ¿Por qué digo esto? Creció el PBI, creció la industria, creció el trabajo, creció la producción, creció el ingreso y la redistribución del ingreso, pero creció la inflación, producto del acuerdo con el Fondo Monetario y producto de distintas variables económicas externas y de la falta de control. Eh, por supuesto que Sergio Massa tomó prácticamente la suma del poder público a nivel gubernamental. Eh, Cristina operó para, digamos, echar a 6 ministros y poner a Massa, y fue Massa. Y bueno, naturalmente que el desgaste interno y que los militantes propios del gobierno se hayan convencido de que era el peor gobierno de la historia, mientras es absolutamente falso, y es una exageración total y absoluta, bueno, era muy difícil ganar. Si los propios militantes no solo no reconocían la gestión de la pandemia, que fue de las mejores del mundo, la gestión de la pandemia, sino que no se reconoció nada en absoluto de las medidas tomadas del gobierno del cual todos formaban parte, y bueno, posteriormente se terminó por encontrar con una incapacidad de resolución discursiva, porque se seguían tomando decisiones y generando actos de gobierno, pero no había una resolución discursiva, proyectual, de futuro, para un no modelo, porque no había un modelo, sino que llegó un punto en el cual era tapar agujeros, cubrir baches, y así fue como terminó. Obviamente ya está gastada la discusión de cómo llegó Milei, qué pasó, que Milei llegó a ser presidente, pero, pero no soy tan crítico, que sí lo soy, de Alberto Fernández o del gobierno de Alberto Fernández como se lo puede llegar a ver. ¿Y por qué además hay que tenerlo en cuenta? Y vos me hablabas hace un ratito del gobierno que viene o del futuro, porque va a asumir, ojalá, un gobierno con quizás ahora sí la peor herencia recibida en décadas. Eh, si nuestras propias fuerzas empiezan a dañar deliberadamente a ese gobierno que va a ser incipientemente débil y ojalá encontrando fortaleza rápidamente, va a ser realmente muy difícil. La tarea que ya de por sí es difícil, ¿no?
Sí, uno puede decir que, a ver, el triunfo de Alberto Fernández era necesario porque la pandemia con Macri hubiese sido un desastre, hubiese sido algo eh, con vacuna pagada, pobres muertos por la pandemia y ricos no, hubiese sido algo muy, muy fulero. Y yo creo que en términos de política internacional tuvo cosas muy interesantes, el tema con México, Alberto, o el tema de la vinculación con Uruguay, o sea, yo en eso lo valoro. El tema es que, digamos, el tema de la economía no lo supimos capitalizar y lo capitalizaron ellos. Ahora bien, digo, eh, ¿cómo ves, por ejemplo, el tema de Cristina, por ejemplo, para hablarlo puntualmente? ¿Para vos, habría que indultar a Cristina? No, para mí sí. Para mí una ley de amnistía Sí, contra todo lo que hizo 2015 hasta 2019. ¿Cómo ves el tema Cristina, por ejemplo? sí, sí, Cristina tiene que estar libre, claramente. Cristina es una presa política en un juicio total y absolutamente amañado. Es una barbaridad, es una barbaridad lo que se ha hecho con, con, con la causa de Cristina, como con la causa de Milagro Sala, que también tiene que estar libre, como la causa de Julio Devido, como con la causa en su momento de Amado Vudú, de tantos compañeros que los metieron de las pestañas, digamos, sin ningún sustento jurídico digno o normal. Entonces, claro que Cristina tiene que estar libre en cualquier disposición, digamos, sea la herramienta jurídica legal o política que se encuentre, sea el indulto, sea rever la causa, sea romper la puerta de San José 11 y que salga, no lo sé, pero tiene que estar libre, porque es una de las principales referentes del peronismo, de la oposición, como quiera llamarse, y es una barbaridad lo que se ha hecho para que esté presa. Eh, sí, obviamente tengo desde hace más de 10 años diferencias con con Cristina en términos políticos. Eh, Cristina fue quizás la mejor presidenta de la democracia, pero no ha sido una buena conductora del movimiento nacional. Es decir, Cristina tuvo los dos mejores gobiernos a nivel desarrollo nacional, Estado nacional, conducción del Estado nacional, en muchos años. Ahora, eh, la transición hacia una victoria en 2015 y la falta de amalgama y conducción del gobierno en 2019 y durante todo el resto de los años, la falta de conducción de conjunto del movimiento nacional o del peronismo, bueno, hablan de graves fallas y errores de conducción. Porque obviamente, bueno, la respuesta básica a eso es ¿quién lo ha hecho mejor? Y no hay alguien que lo haya mejor, pero sobre la conducción es sobre la que cae la responsabilidad. Hay un montón de cuestiones que no son su culpa, pero sí son su responsabilidad. Otras, como conductora de movimiento, sí es que lo es. Yo creo que ya no lo es. Pero una paradoja que surge del análisis es si Cristina eh, es la conductora del movimiento y el movimiento está en crisis porque todos los actores reconocen que hay un movimiento nacional, un peronismo en crisis, bueno, la conducción tiene responsabilidad. Pero si no es culpa de Cristina, no es responsable de la crisis del movimiento, entonces Cristina no es la conducción del movimiento. Digo, las dos no pueden ser. O es responsable y es la conductora, o no es conductora y tiene una responsabilidad menor, como tantos otros grupos la tienen. Querer implantar una voz de mando desautorizada y a la que se ha descreído es el error que ha cometido el kirchnerismo durante años. Obviamente que tiene que estar libre, obviamente, y hay que pelear por eso, así como hay que también construir y reconstruir un movimiento nacional que discuta, que se pelee, que dispute poder, como lo ha hecho siempre, pero que priorice el bienestar de la nación y sobre todo que tenga la capacidad y sobre todo las ganas de ganar. El peronismo ha perdido ganas, ha perdido
se ha encargado de poner excusas de por qué no gana y no de hambre de victoria, de salir a ganar en distintas disputas de poder, ¿no? Sí, lo que pasa es que desde que ganó Milei, como que no se ha resuelto la interna. De alguna manera, como que ni Axel termina de aflojar ni Cristina termina de ceder. De alguna manera, yo creo que sí, a ver, si no vamos unidos, tiene chance de ganar Dante Gebel, digo, porque ya sería la deriva total de la política argentina, en donde ya podrá ganar ya con una legitimidad no política, sino mística. ¿Qué opinas de eso, digamos, de este Dante Gebel, de todas esas outsiders que están surgiendo y cómo, digamos, cómo ves al oficialismo de alguna manera en términos políticos también? Sí, John, es claro, digamos, mientras no surja una figura fuerte, van a surgir otras figuras de cualquier índole, y más aún con la política partidaria o institucional tan degradada. Eh, yo, digamos, yo veo en Axel Kicillof al candidato, con más allá de todas las diferencias que uno puede tener, pero es primero, yo no, el respeto no se pide, sino que se gana, digamos, se impone. Entonces es difícil decir, bueno, no le peguen tanto, bueno, cada uno sabrá cómo hace para defenderse y para hacerse valer. Ahora, creo que teniendo un gobernador y nada más y nada menos que de la provincia de Buenos Aires, con todos los problemas que lleva gobernar esa provincia y más aún en un contexto nacional deliberadamente en contra de la provincia de Buenos Aires como este, eh, creo que hay que empezar a apostar a hacer del gobierno provincial un gobierno propio, un gobierno que sea parte del futuro. Es decir, uno de los problemas del kirchnerismo es que no, es que desde el 2015 a esta parte le ha rehuido al poder ejecutivo a tomar decisiones políticas y más bien se ha anclado en los poderes legislativos o ser parte de distintos espacios que puedan discutir con el poder ejecutivo, imponer condiciones sin ser los responsables de la toma de decisión. Hay que hacerse cargo, hay que hacerse cargo de la toma de decisiones. Creo que Kicillof, guste o no, lo ha hecho, y no veo Digo, a si algo nadie. es el peronismo, es vocación de poder, es poder ejecutivo, digamos. Claro, hay mucha indignación y poca discusión, pero discusión ofensiva, agresiva. Agresiva no en términos libertarios, de las barbaridades que dicen, digamos, pero agresiva seriamente contra ellos. Es decir, perdemos algo y salimos a llorar que lo perdimos. Intentemos ganarlo. Es decir, y sobre todo sucede con las discusiones parlamentarias, las derrotas dignas en las discusiones parlamentarias. Eh, yo estoy seguro de que si Cristina, si Massa, si Alberto van al Congreso, van al Senado y recorren oficina por oficina, el peronismo sería más poderoso y tendría más herramientas para evitar cosas como la ley bases, como la reforma laboral, como la ley de glaciares. Ahora, su capacidad, su capital político de construcción o parlamentaria o empresarial o de lobby, no está dispuesta en el crecimiento, no digo que eso tenga que ser la centralidad de ninguna conducción, sino una parte, pero dado que esa es su capacidad, ese es su gran valor, esa construcción tiene que ser parte de la defensa de los intereses nacionales. No solamente la construcción de candidatura, que también está, no, nadie la niega, es parte de la discusión, pero cada compañero tiene una capacidad, un valor, algo que, entre comillas, sabe hacer bien. Digamos, si Massa, ese compañero que sabe hacer lobby, ¿por qué no hace lobby en defensa de los intereses nacionales? ¿Por qué tenemos que verlo cada 4 años? Ni siquiera pido verlo, con que lo haga es suficiente, digamos, no quiero, no me interesa conocer qué está haciendo. Eh, pero los roles, yo estoy, digamos, no estoy esperando una conducción. No estoy esperando una conducción. Creo que hay que hacerse cargo y tratar de fundarla o refundarla. Porque es cierto también que hay una crisis militante en el peronismo, en el cual
hay un agotamiento de la crítica a la dirigencia, no porque no haya razones ni argumentos, sino porque se agota, porque en un momento uno se cansa de putear a los dirigentes, simplemente, o sea, como actividad hasta fisiológica, se cansa, yo me canso de putear a los dirigentes, no tengo más ganas de putearlos, entonces, bueno, algo hay que hacer, esto no lo van a resolver, otra gente va a tener que resolverlo. Entonces, la creación, la inventiva, la iniciativa, la organización, fundamentalmente, es a lo que hay que dedicarse, a proyectar, a estudiar, a dibujar, a cranear estas discusiones que vos bien planteabas hace un ratito, de los recursos estratégicos, de hacia dónde va el país, y después tener una idea para poder discutirla, porque estamos discutiendo sin ideas. Y discutir en serio, pelearse, pero con sentido. Disputar poder con el otro, pero para disputar poder, no tratar de matar al otro, tratar de ser fuerte yo, de ser fuerte la parte de uno. Eh, y eso exige ideas, exige mucha organización, exige gente, que es algo además que a mí me preocupa notablemente. El peronismo, sus dirigentes, ya no se preocupan de, mal dicho, juntar gente. Compañeros, antes hacer un acto grande, tener mucha gente con vos, era un valor, ahora no. Ahora es la red social o cuántos me gusta tenés, no cuánta gente va. Eh, entonces, hay cuestiones que todavía existen que hay que retomar. Perdón por la extensión. Y con eso cortamos la grabación.